El joven cruzó el salón iluminado como si caminara hacia su propio destino. Vestía ropa sencilla que desentonaba con los trajes y vestidos de gala, y frente al hombre más poderoso de ese lugar, señaló y dijo con la voz más dulce y certera: «Papi, ¿vas a jugar conmigo después de la fiesta?». El silencio cayó como una sentencia. La mirada de la madre se llenó de pánico. El anfitrión palideció, y en ese instante, el secreto que ella había guardado por años comenzó a desmoronarse. El penthouse dúplex en lo alto de la playa de Leme parecía sacado de una película. Lámparas modernas, música en vivo, camareros coreografiados en silencio absoluto. Era la celebración de los 50 años del señor Octavio Duarte, un magnate de la hotelería, dueño de la mitad de la costa de Río y presencia obligatoria en las columnas sociales. Ana Clara, con su uniforme impecable y el rostro entrenado para desaparecer entre los ricos, equilibraba copas de champán mientras evitaba cruzar la mirada con el anfitrión. David, su hijo de 6 años, debería haber estado en el cuarto de servicio con un juguete y un sándwich, pero se escapó. Curioso, cruzó el salón, pasó entre vestidos largos, zapatos de charol y se acercó al centro de la fiesta. Octavio conversaba con 2 ministros cuando sintió una manita tocar su pierna. «Papi, ¿vas a jugar conmigo después de la fiesta?». El tiempo se detuvo. Las conversaciones cesaron, y el rostro de Ana, al fondo, perdió todo su color. Ana Clara siempre había sabido lo que era ser invisible. Nació y creció en el barrio de Caju, entre el ruido de los trenes y los techos bajos que siempre parecían a punto de caer. Su madre costurera, su padre ausente desde que ella tenía 2 años. A los 17 quedó embarazada de un joven que juró amor eterno y desapareció la semana siguiente. Con un bebé en brazos y el coraje grabado en los huesos, Ana Clara hizo lo que tantas mujeres hacen: luchó. Trabajó en una panadería, cuidó ancianos, limpió baños en un centro comercial, hasta que, a los 22, consiguió un puesto como asistente de servicios generales en un lujoso edificio en Copacabana. Fue la primera vez que vio el mar desde el balcón de alguien. Poco a poco se hizo un lugar. Empezó a trabajar directamente para uno de los residentes más exigentes y poderosos, Octavio Duarte. Él no era amable, era respetado, tan temido como admirado, un hombre que cargaba sus propios demonios y rara vez miraba a los ojos a quienes lo servían. Fue en uno de esos raros momentos de vulnerabilidad que Ana Clara y Octavio se acercaron. Una confidencia compartida, una noche solitaria, un error o quizás un instante fugaz de verdad. David fue concebido allí, en un espacio entre su silencio y su soledad. Ella nunca se lo dijo, no por cobardía, sino por supervivencia. Temía perder su trabajo, ser tildada de cazafortunas, que su hijo fuera rechazado antes incluso de ser visto. Crió a David en los cuartos traseros del penthouse, con amor, historias inventadas sobre su padre y paseos dominicales al Parque Aterro. Pero a medida que crecía, llegaron las preguntas. «Mamá, ¿por qué no tengo papá? ¿Y ese señor de traje, por qué se parece a mí?». Ana Clara desviaba, cambiaba de tema. Sonreía por fuera mientras temblaba por dentro. Intentaba proteger a su hijo del dolor que ella conocía demasiado bien, el dolor de no ser elegido. Y entonces, esa noche, él cruzó el salón. Dijo, «Papi», y todo lo que ella había ocultado durante 6 años estaba a punto de explotar. David siempre había sido un niño rebosante de imaginación. Creaba aventuras con trozos de papel, transformaba cojines en castillos y veía magia incluso en el sonido del ascensor. Pero entre todas sus fantasías había una que no lograba convertir en realidad: tener un padre. Todos tienen uno. ¿Por qué yo no? Ana Clara tragaba saliva cada vez que lo escuchaba. Tu padre era un viajero, pero te amaba mucho.
Era la mentira que más repetía y la que más le dolía, pero David no era tonto. Observaba. Notaba que el señor serio, como llamaba a Octavio, siempre aparecía en las fiestas importantes, daba órdenes firmes y tenía los mismos ojos que él veía en el espejo. Su forma de caminar, la expresión cuando estaba pensativo, incluso la forma en que fruncía el ceño. Todo eso removía algo en el niño y alimentaba un deseo. Ser visto. La última vez que Octavio le pasó por los pasillos, David lo saludó tímidamente. El hombre no lo vio, o fingió no verlo. Para David fue como saludar al cielo. Un día, mientras Ana Clara tendía la ropa en el patio trasero, él apareció con una hoja de papel en las manos. Estoy dibujando a mi familia. Ella sonrió, esperando verlos solo a ellos dos como siempre. Pero había tres: él, Ana Clara y un hombre alto con un traje azul. Este es mi papá. Creo que existe de verdad, solo que aún no me ha encontrado. Ana Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Intentó desviarlo, cortando sus preguntas con distracciones juguetonas. Cambió sus rutas para que no se cruzaran más con Octavio. Le pidió al portero que lo distrajera los días de fiesta. Hizo de todo, excepto decir la verdad. Pero cuanto más intentaba esconder, más quería saber el niño, y más se acercaba a ese hombre que sin saberlo ya era parte de él. Esa noche de la fiesta se había prometido a sí misma: hoy se queda en la habitación, no habrá riesgos. Pero un descuido fue suficiente. Un minuto, una puerta mal cerrada, y el sueño de David de ser reconocido, de tener un padre, de jugar con él solo una vez, lo empujó al centro de la fiesta, al centro de la caída. David cruzó el salón con el coraje que solo los niños poseen. No pensó en la etiqueta, en las miradas, en las reglas. Pensó solo en el deseo de ser visto. Octavio estaba rodeado de hombres con corbatas, copas levantadas y risas contenidas. Pero, al sentir ese toque suave en su pierna, se giró y vio un par de ojos que parecían los suyos. «Papi, ¿vas a jugar conmigo después de la fiesta?» La frase cortó el aire como un rayo. El sonido de la música pareció haber sido tragado por ese silencio. Los invitados intercambiaron miradas. Una mujer mayor tosió nerviosamente. Un ayudante contuvo una risa. Octavio palideció. «¿Quién eres, niño?» Su voz no fue un susurro, sino una orden. David dudó. Luego respondió con inocencia: «Soy David, el hijo de Ana Clara». Fue como si el suelo del penthouse se hubiera agrietado. Todas las miradas se volvieron hacia ella, parada al fondo con una bandeja en las manos, tan blanca como las paredes. Octavio, visiblemente nervioso, se arrodilló y dijo entre dientes: «Mira, chico, yo no soy tu papá, y no puedes decir ese tipo de cosas frente a la gente. ¿Entendido?» David no entendió, pero sintió el corte, el rechazo, el peso del no. La gente comenzó a murmurar de nuevo. Risas ahogadas, susurros venenosos. Ana Clara corrió hacia su hijo. Lo tomó en brazos, con los ojos llenos de lágrimas, y solo dijo: lo siento mucho». Lo sacó por la parte de atrás, entre sonrisas maliciosas y miradas inquisitivas. En el pasillo de servicio, los sonidos de la fiesta aún resonaban, pero en su pecho solo había silencio. Esa noche, David no quiso cenar. Se sentó en su cama, mirando el suelo. «Mamá, ¿por qué se enojó conmigo? Solo quería jugar». Ana Clara se arrodilló frente a él, sin saber cómo empezar. «Porque él no sabe quién eres, hijo. Y a veces la gente se asusta de lo que no entiende». David la abrazó fuerte, pero no dijo nada. A la mañana siguiente, sus dibujos habían perdido el color. Sus ojos curiosos estaban apagados. Ya no corría por los pasillos como antes. Se quedaba en su habitación, callado, abrazando su autito de juguete, su esperanza silenciada. En el edificio, los rumores se extendieron como la pólvora. «¿Escuchaste sobre el escándalo de ayer? Dicen que es el hijo del señor Duarte, y ella lo escondió todos estos años.
Imagina la vergüenza. Ana Clara escuchaba todo sin responder, y sintió que, aunque había sido invisible por tanto tiempo, ahora todos la veían, pero de la peor manera posible. El supervisor del edificio, el señor Rojas, llamó a Ana Clara a un lado. «No quiero este tipo de cosas aquí. Los escándalos no encajan con nuestro estándar. Si esto vuelve a suceder, tendremos que reconsiderar su empleo». Ella asintió, tragando su vergüenza, su miedo, el nudo en su garganta. Pero lo que más le dolía era David, silencioso, herido, sin entender por qué el hombre que admiraba lo miraba como si fuera un error. ¿Alguna vez te ha rechazado alguien que debería haberte abrazado? ¿Alguna vez sentiste como si un simple sí pudiera cambiarlo todo? Pero el mundo te respondió con el silencio. Si esta escena te apretó la garganta, deja un sí en los comentarios para que sepa que estás aquí conmigo. Tu presencia hace que esta historia valga la pena. Pasaron los días, pero la sombra de ese momento persistía. Ana Clara realizaba sus tareas con la cabeza gacha. Los empleados evitaban el contacto. Las conversaciones se detenían cuando ella se acercaba, y lo que más la hería, David ya no preguntaba por su padre. Era como si el niño hubiera cerrado una puerta dentro de sí. Pero la vida tiene formas silenciosas de reavivar lo que parecía extinguido. Una tarde lluviosa, el señor Jorge, el portero del edificio, llamó discretamente a Ana Clara. «¿Tienes un minuto? Necesito mostrarte algo». Ella dudó, pero fue. En el pequeño escritorio de la recepción, él abrió un cajón y sacó un álbum viejo, de esos olvidados por el tiempo. Esto fue en una fiesta de la empresa hace años. Octavio me lo dio de regalo. Mira esta foto. Era Octavio, más joven, junto a su padre, en un hotel recién inaugurado. En la imagen, la misma mirada curiosa, la misma forma de fruncir el ceño, la misma leve sonrisa en la comisura de la boca. Ana Clara tragó saliva. «Señor Jorge, por favor, guarde eso». Pero él la interrumpió suavemente. «Puedes esconder esto de todos, pero no de él». Ella bajó la mirada. Por primera vez, sintió que ya no estaba protegiendo a su hijo, sino que lo estaba lastimando. Esa noche, David la llamó antes de acostarse. «Mamá, me parezco al señor serio, ¿verdad?» Ella permaneció en silencio. David continuó. «Pero está bien. No tiene que jugar conmigo. Solo quería que supiera que existo». Ana Clara sintió que su pecho se rompía. El niño no pedía reconocimiento, no pedía lujos, no pedía nada, solo quería ser visto, y por primera vez. Ana Clara quiso intentarlo, no sabía cómo, no sabía cuándo, pero por primera vez quiso dejar de huir. Ana Clara comenzó a escribir durante las altas horas de la noche, papel y bolígrafo sobre la pequeña mesa de madera. La luz tenue de la lámpara iluminando sus dedos temblorosos. Con cada palabra escrita sentía el peso de los años escurrirse. «Octavio, nunca pedí nada, pero él es tu hijo y solo quiere ser visto», escribió, releyó, rompió, lo intentó de nuevo la noche siguiente, y otra vez. Era como si necesitara ensayar su coraje para probar si aún residía dentro de ella. Durante el día, observaba a David desde lejos. Poco a poco, él volvió a jugar, pero había una nueva cautela en sus movimientos, como si esperara que el mundo lo lastimara de nuevo. El señor Jorge la animaba sutilmente. «Sabes lo que tienes que hacer». Ella lo sabía, pero hacerlo y soportar las consecuencias eran cosas muy diferentes. Y, en el fondo, una pregunta la carcomía. ¿Y si lo niega de nuevo? ¿Y si me despide? ¿Y si lo pierdo todo? Una mañana, mientras planchaba ropa en el cuarto de servicio, escuchó una conversación en el pasillo. Octavio estaba al teléfono con un ejecutivo. «Necesito revisar algunos contratos. Y... sí, hubo un incidente reciente. Un niño». El tono no era de enojo. Era de duda, de algo que no quería enfrentar. Ana Clara apretó la camisa con más fuerza. Esa noche decidió que si él no venía a la verdad,
Ella se la llevaría. Preparó un sobre, escribió unas pocas palabras, dobló la carta con el cuidado de quien entrega su propio corazón, y al día siguiente la dejó discretamente en el escritorio de la oficina, donde solo Octavio tenía acceso. Salió de allí con el corazón latiendo a 1000. Sabía que de ahí en adelante nada podría volver a ser igual. En los días que siguieron a la entrega de la carta, Ana Clara vivió en suspenso. Cada vez que Octavio pasaba por el pasillo, su corazón latía con fuerza. Pero él no dijo nada, ni una palabra. La carta había desaparecido del escritorio. La había leído. Eso lo sabía. Lo que no sabía era qué haría con la verdad. En la recepción, el señor Jorge intentó calmarla. Si él es el hombre que crees que es, actuará. Pero Ana Clara ya no estaba tan segura. Octavio siempre se había guiado por la imagen, la reputación, el control. ¿Cómo encajar un hijo secreto, el hijo de una empleada, en la vida meticulosamente calculada de un magnate? El viernes por la noche escuchó algo nuevo. Mientras recogía vasos de la sala, Octavio estaba de nuevo al teléfono. Sí, el niño. No, no es cualquier niño. Él se parece a mí, ¿entiendes? Ana Clara casi dejó caer el vaso de sus manos. Hubo una fisura, una grieta. Algo se estaba moviendo dentro de él, pero el miedo permanecía. ¿Y si decidía alejarlos? ¿Y si la verdad, en lugar de liberarlos, lo destruía todo? David, ajeno a la tensión, también parecía diferente. Una tarde, mientras dibujaba en el suelo del área de servicio, preguntó: «Mamá, si tuviera un papá, ¿se avergonzaría de mí?» Ana Clara se congeló. «Claro que no, mi amor. Pero, ¿y si tuviera mucho dinero y yo fuera solo yo?» Ella contuvo las lágrimas. «Si es un hombre de verdad, David, estará orgulloso de ti, así como yo lo estoy». El niño sonrió débilmente, pero el silencio regresó pronto. Ana Clara sintió que ese era el último punto de equilibrio. Si Octavio no hacía nada ahora, David se rendiría. Y ella también. Era un sábado por la tarde, cielo despejado y el olor a brisa marina que entraba por las ventanas del penthouse. Ana Clara estaba ordenando los estantes cuando el señor Jorge apareció en la puerta de servicio. El señor Octavio le pidió que fuera a su oficina. Ella se congeló. El tiempo pareció ralentizarse mientras cruzaba el pasillo. Cada paso le traía de vuelta todo lo que había intentado ocultar: el miedo, la culpa, la esperanza. Cuando entró en la habitación, Octavio estaba de pie, de espaldas a ella, contemplando la ciudad a través de la ventana. Sin volverse dijo: «Cierre la puerta, por favor». Ella obedeció. Se quedó de pie, con las manos entrelazadas delante de su cuerpo, como si aún esperara una reprimenda. Silencio. Luego, finalmente, se giró. En los ojos de Octavio había algo diferente. No era enojo, ni frialdad, era cansancio, y quizás algo más. «¿Tienes 6 años?» preguntó. Ana Clara asintió. «¿Me ocultaste esto todo este tiempo?» Ella respiró hondo. Sintió las palabras que habían estado atrapadas durante años. «Sí, yo tenía miedo de que me despidieran, de que me desacreditaran, y sobre todo de ver a mi hijo rechazado». Octavio se pasó una mano por la cara. Caminó hacia el escritorio. Allí estaba la carta, cuidadosamente doblada. «¿Y qué quieres ahora, Ana Clara? ¿Dinero? ¿Seguridad?» Ella levantó los ojos firme. «No quiero nada para mí. Solo pensé que él merecía ser reconocido. Él no te pidió nada. Solo quería jugar». Esa frase cayó como un espejo hecho pedazos en el suelo. Octavio se sentó, miró hacia abajo por unos segundos. Luego se levantó de nuevo, como si hubiera decidido algo dentro de sí. Él se parece a mí». Ana Clara sonrió, involuntariamente. «Sí, desde el día en que nació». Octavio caminó hacia la puerta. Se detuvo. Se volvió hacia ella. «¿Está en casa ahora?» «Está en su cuarto, dibujando». Octavio respiró hondo y se dirigió hacia la pequeña habitación de servicio. Ana Clara lo siguió en silencio.
como si el mundo estuviera suspendido entre dos latidos. David estaba tirado en el suelo, crayones esparcidos alrededor. Al ver a Octavio en la puerta, se sentó rápidamente, sorprendido. Octavio se arrodilló. Sus ojos se encontraron. «Hola, David». El niño no respondió. Octavio dudó un segundo, luego preguntó, ¿Puedo jugar contigo? David miró a su madre, luego a él. Tomó un crayón azul, se lo entregó a Octavio y dijo suavemente, «¿Puedes dibujar un auto?» Octavio sonrió. «Vamos a ver». Ana Clara, apoyada en la puerta, contuvo las lágrimas. No era una disculpa, no era una declaración, era un comienzo. 3 meses habían pasado desde esa tarde. El apartamento de Octavio seguía igual por fuera. El mismo lujo, los mismos muebles, las mismas alfombras caras. Pero algo había cambiado por dentro. Eran los sonidos. Ahora, por las mañanas, se escuchaban risas. Al final de la tarde, pequeños pasos cruzaban los pasillos. Y a veces, en medio del silencio, voces que decían, «Papi, mira este. Ya voy, campeón». David se adaptó rápidamente. Era como si ese espacio, que antes solo podía admirar de lejos, finalmente le hubiera abierto una puerta solo para él. El domingo siguiente, almorzaron juntos por primera vez en la mesa principal. Ana Clara dudó cuando Octavio la llamó. «Ustedes dos, siéntense aquí conmigo». Ella no estaba acostumbrada a ocupar ese lugar, pero David le tomó la mano con naturalidad. Comieron feijoada. Se rieron de un chiste que David contó con la boca llena. Octavio incluso derramó un poco de jugo y se rió de sí mismo, algo que Ana Clara nunca había visto. Después se quedaron en el balcón. El cielo de río se abría a un azul sin nubes. Octavio se sentó en una tumbona. David se recostó en su regazo, con un libro en las manos. Ana Clara observaba desde la puerta. Tenía un trapo de cocina en las manos, pero ya no había prisa. Octavio levantó la vista y la llamó con un gesto de cabeza. Ella se acercó a ellos. Se sentó a su lado. No dijeron nada. El niño se quedó dormido. Los dos adultos permanecieron allí, respirando un nuevo silencio, ya no cargado de secretos, sino de alivio. Ana Clara se recostó ligeramente. Octavio la miró y con una sonrisa casi imperceptible susurró, «Gracias por haberlo cuidado tan bien y por haberme dado la oportunidad de hacer esto ahora». Ella simplemente asintió, sin palabras. No era un cuento de hadas. Pero allí, bajo el sol de la tarde por primera vez, Ana Clara sintió que ya no necesitaba esconderse. Y David, incluso dormido, sonreía. Octavio comenzó a ver el mundo con otros ojos. Antes creía que podía controlarlo todo. Contratos, empleados, titulares. Pero nunca imaginó que un simple papi, pronunciado por un niño, podría poner su universo patas arriba. Fue David quien le enseñó que el verdadero poder no radica en impresionar a las audiencias, sino en no defraudar un par de ojos que creen en ti. Ana Clara, a su vez, entendió que esconder la verdad por miedo es como construir un muro dentro de tu propio pecho. Ella lo hizo para proteger a su hijo, y durante años creyó que era la única forma. Pero cuando se permitió abrir la puerta, encontró algo que ni siquiera soñaba: reconocimiento, respeto y amor. Y David, aunque pequeño, demostró que la esperanza es terca. No necesitó pruebas, él solo sintió y esperó. Incluso después del rechazo, aún creía que ese hombre algún día lo vería. Esa familia no se formó por convención, ni por obligación. Se formó porque alguien tuvo el coraje de decir la verdad y alguien eligió escuchar. ¿Cuántas historias como esta viven en silencio por ahí? ¿Cuántos hijos esperan, incluso sin entender? ¿Cuántas madres cargan solas el peso del mundo por miedo a ser juzgadas? Quizás conoces a alguien así. Quizás tú seas alguien así. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si alguna vez tuviste que esconder la verdad por miedo o amaste en silencio, deja tu me gusta como forma de apoyo.
muestra que estamos en el camino correcto. Ahora dime, ¿desde qué ciudad me estás viendo? En serio, leo todos los comentarios y me esmero en responder con cariño a quienes se toman un momento para escribir aquí. Y si crees en el poder de historias como esta, suscríbete al canal. Cada nueva suscripción es lo que me da fuerzas para seguir trayendo historias que realmente importan. No te vayas todavía. Elige una de las 2 historias que dejé en pantalla y ven conmigo al próximo video. Te espero allí.